Y bueno, por suerte encontramos un gran panel, un gran panel muy activo. Digo, la verdad que hay representaciones muy importantes, sobre todo que nos acercan en lo concreto hay muchas cosas por el arbolado público de la ciudad. Muchas gracias, bienvenidos a los participantes. Contarles las dos cosas. Por un lado, para quienes no lo conocen, este lugar es el Centro Cultural Nuevo Oriarte. Por ahí anda Darío y Juani, que son quienes han creado este lugar. Nosotros formamos parte también de estas múltiples sombreros que tenemos en un espacio que es Peronismo por la Ciudad, que forma parte del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, y este era un local partidario. Y lo fueron convirtiendo en este lugar que ha sido, dentro de los múltiples espacios culturales que existen, y lo que es el espacio de la cultura independiente en la ciudad, que le ha costado muchísimo sobrevivir y muchísimo más en la pandemia por las serias dificultades y la falta de asistencia que han tenido. La verdad es que es todo un logro. Se había logrado la habilitación justo creo que 10 días antes de que arranque la pandemia, y que hoy la verdad que lo vemos funcionar con una programación durante toda la semana, así que invitarlos a todos, fundamentalmente jazz, pero y queremos conocer a Matías Garzón también, que es el que programa, y tenemos la verdad un espacio que queremos justamente empezar a hacer este tipo de actividades, así que sepan todos y todas son artífices de múltiples actividades que cuentan con este espacio para poder presentar libros, para poder desarrollar actividades. O sea, es un espacio que la idea justamente nosotros, la mención creemos que toda política cultural es política y el vínculo con la política, pero nosotros queremos particularmente en este barrio, en esta zona de la ciudad, poder utilizar el atractivo que tiene, tratar de tener un lugar agradable, tener la posibilidad de tener una barra agradable, para poder conversar la política en los tonos que a veces algunos sectores de nuestra sociedad escuchan más fácilmente, para poder lograr una transformación de la ciudad, en la cual, queremos hablar ahora también desde el Centro de Estudios Metropolitanos. El CEM, el Centro de Estudios Metropolitanos, también nace en el 2016, con una alianza entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que también gestionada por el Sindicato de Trabajadores de Edificios. Yo creo que la única universidad en el mundo que depende de una organización sindical, no sé si alguien conoce otra, pero es una experiencia de una idea de muchísimos años que finalmente se concretó, que justamente lo que busca es tratar de tener una mirada para transformar la ciudad, pero una mirada metropolitana. Es decir, estamos convencidos que somos 15 millones de habitantes. En esto está todo aquí, le voy a robar una frase a Pedro de Piero, que siempre la decía de la Fundación Metropolitana, siempre la dice, que es: tenemos que discutir si queremos ser 20 millones dentro de unos años o si queremos ser 10, si queremos tener un país diferente con un modelo más federal de verdad, pero la realidad es que tenemos una ciudad de 15 millones de habitantes que justamente los aspectos que tienen que ver con todo lo que trabajamos con Pablo, lo que tiene que ver con el territorio, lo que tiene que ver con su geografía, con sus cuencas, con el ambiente, es donde más evidente, o sea, visto desde la costa, la ciudad de Buenos Aires, es imposible determinar. Obviamente tenemos el riachuelo y demás, pero la costa es la misma, la geografía es la misma, las cuencas nos intervienen. Obviamente lo vimos con la pandemia, todo lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias, de seguridad, en todos los temas. Nosotros desde el CEM buscamos tener esa mirada que incorpore lo que tiene que ver con la movilidad de bienes, de personas, con las múltiples actividades que esta ciudad se da, además de sus límites geográficos, de su municipio, de la Ciudad de Buenos Aires, de lo federal, de los organismos metropolitanos, de las múltiples discusiones. En la mirada, como para no extenderlo, prioritaria que nosotros buscamos dar con un equipo que la verdad en estos años ha producido muchísimo en la página. Los invitamos a quienes no hayan entrado y se colgó la página, no sé por qué, ahí está Vicky que se ocupa. Tenemos una página, nunca se había colgado, pero hoy se colgó, que es estudiosmetropolitanos.com, donde hay una enorme, tenemos un monitor de clima social que ya lleva 13 mediciones, que ahora seguramente vamos a hacer otra, pero tiene muchísimos informes de temas de seguridad, de temas laborales, de temas ambientales, informes sobre política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires con un desarrollo histórico de todas las últimas gestiones.
muchísima producción sobre el área metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre con una mirada que intentamos que sea transversal, una mirada ambiental, en lo que tenga que ver con una mirada que incorpore algo que hoy ya dejó de ser una cuestión de nicho y creo que todos lo hemos incorporado en una mirada transversal, que tenga que ver también con una mirada moderna, es decir, en un sentido de asumir las transformaciones y tratar de ser artífices y gestores de que esas transformaciones sean en beneficio de la sociedad y fundamentalmente que no sean en perjuicio de aquellos que menos tienen, con una mirada también inclusiva en términos laborales, en términos sociales, y tratando, que en mi caso por ahí por cuestiones de edad y demás, también de poder en esa mirada poder incorporar, o sea, sosteniendo esos principios de justicia social y demás, también lo que tiene que ver con todos los avances tecnológicos y obviamente, y acá tenemos una mayoría, con una mirada de género que no sea la foto, sino que justamente mucha de la producción que nosotros hacemos, muchísimos de los encuentros que hemos hecho, hemos buscado que en muchos casos han sido exclusivamente mujeres las que participan. Acá tenemos el colectivo de arquitectas, por ejemplo, son fenómenos que han sido una voz muy escuchada en los debates que hemos tenido en este tiempo, en la legislatura de la ciudad, con las cuestiones de la costanera, con las cuestiones del desarrollo urbano. Pero la idea en eso es que en todos los temas tengamos esa mirada atrás. Bueno, me callo, agradecerles muchísimo a todas, a todos por haber podido estar acá y venimos a aprender y a escucharles para poder dar estos debates con más herramientas, porque sabemos que es difícil darlas en la Ciudad de Buenos Aires, pero que para poder darlos tenemos que estar todos los mejor informados, formados, con una mirada como la que ustedes nos pueden transmitir a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. Antes de empezar, yo tal vez voy a ser un poco más descontracturada. Les quería preguntar quiénes acá de la sala tienen algún tipo de acercamiento con estas temáticas del arbolado y la temática ambiental. Si me podrían levantar la mano para saber mi público. Bueno, gracias. ¿Hay alguien de Basta de Mutilar o de alguna de las organizaciones que estuvo nombrando a Janina? No. Bueno. Entonces, yo tal vez lo que pensaba que podía aportar cuando me invitaron a hablar es sobre mi experiencia en dos cosas bastante particulares que tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy. Una es desde mi rol de profesional de planificación y diseño del paisaje, la licenciatura. Yo fui inspectora de arbolado urbano para la Ciudad de Buenos Aires, y lo que les quería contar, algo que tal vez no se sabe mucho y que es muy importante, es que en la ciudad hay 115 inspectores distribuidos en las 15 comunas de la ciudad. Que no es menor, porque los 115 inspectores son profesionales de diferentes carreras de la Facultad de Agronomía. Y esto no es algo de lo que se habla mucho y es importante porque creo que, o no sé si hay áreas en las que hayan tantos profesionales trabajando tan dispersamente y tan poco escuchados en las ideas, porque ellos son los que viven el territorio. Nosotros nos encargamos de recorrer, de ver y generamos una cantidad de data que no termina en ningún lado, que es una pérdida cuantiosa, porque sin datos es la línea base para la planificación. Entonces eso es algo que ustedes tal vez cuando puedan hablar con otras personas, porque un poco la idea tal vez de estas charlas es que después cada uno pueda seguir multiplicando estas ideas que vemos hoy acá, que lo sepan, que lo puedan difundir y que lo exijamos. La otra pata, tal vez de lo que puedo hablar yo, es que soy integrante, acá vino Susana, del grupo de vecinas y vecinos del Parque de la Estación. El Parque de la Estación, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Sí. Ah, bien. ¿Cómo? En el barrio de Balvanera y Almagro. De Almagro y Balvanera. El parque trabaja con una mesa de trabajo y consenso, entonces la participación ciudadana es el corazón del parque desde su origen,
Y eso es algo que también nombra el informe que hablaba Janina, que es importantísimo empezar a participar cada uno en las organizaciones que ya existen o generar nuevas, porque desde la planificación tiene que estar la participación. Si nosotros no estamos como partícipes de lo que queremos vivir, no puede quedar solo en la academia las ideas de lo que queremos para nuestro futuro, de lo que queremos vivir. Entonces tiene que haber esto, como decía hoy Susana, ida y vuelta en donde todos nos enriquecemos y donde todos aprendemos y aportamos. Entonces ese es como mi mensaje que me gustaría dejarles. Y bueno, y yo tenía pensado hablar varias cosas más, pero ¿tengo tiempo todavía? Bueno, entonces contarles un poquito de algunos detalles, de experiencias que he vivido. Algo que dice en el informe que contaba Janina, que es una realidad a partir de este censo que se hizo del arbolado urbano, salió que solo el 2% de todos los árboles son especies nativas en la ciudad y el otro 98% son plantas, árboles exóticos. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Y desde la ley de arbolado urbano dice que hay que aumentar la biodiversidad, pero ¿cómo hacemos eso? Muchas veces, bueno, tenemos datos, citamos y no sé qué, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad? Porque hay muchas trabas burocráticas para que esto pueda ser posible, porque hay muchas contras en lo que se piensa sobre las plantas, los árboles nativos, que no están en los estándares de calidad de normas europeas o estadounidenses, que es lo que se termina aplicando hoy en día acá para elegir las especies. No están aplicados los estándares en base a nuestras plantas y a lo que nosotros tenemos. Entonces eso es algo que ya está ahí, que les tiro, que es una buena punta para cambiar. Y yo tengo un montón de anécdotas, un montón de mitos que veo sobre lo que se planifica. ¿Ustedes saben lo que es un corredor de árboles? ¿A qué le llamamos nosotros en la jerga? Le llamamos corredor de árboles, por ejemplo, un corredor de plátanos. Cuando tenemos varias cuadras donde la especie principal es un plátano. ¿Qué dice el plan de arbolado que hay que plantar donde hay un corredor de plátanos? ¿Qué se imaginan? Más plátanos, exactamente. Entonces, si nuestro plan de arbolado dice que hay que plantar lo mismo que lo que ya hay, no estamos aumentando la biodiversidad, ¿no? Bueno, entonces, tal vez ponele que en grandes avenidas vamos a mantener el paisaje, entonces conservamos la especie, bla, 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 bla. ¿Dónde podemos empezar a ver que hayan más nativas? Me ocurría a mí cuando era inspector, yo trabajé en mataderos, que hay muchos pasajes y muchas calles de vereda angosta, que esos serían lugares ideales para empezar a probar, pero no 2 o 3 como se hace hoy en día, porque dicen, sí, estamos usando plantas nativas, pero son muy baja la cantidad de especies que se usan y que se están probando en arbolado de vereda. Y no hay tiempo para esperar 10 años para ver qué pasa con 3 especies. Hay que empezar a apuntar a lo loco en todos los lugares en los que se pueda. Y otro tema de la planificación. Perdón, yo me empiezo, dígame si voy muy rápido. De la planificación. Esto que decía Janina de que hay una disparidad muy alta en distintas zonas, sobre todo en la zona sur, en cantidad de árboles por habitante. Hoy en día, ¿cómo se asigna el presupuesto? Se asigna el presupuesto, las comunas dicen, cuentan cuántas planteras vacías tienen, y entonces dicen, bueno, esta comuna necesita tantos árboles porque hay tantas planteras vacías. Pero, ¿y si hay cuadras enteras sin planteras? ¿Qué pasa? No se hace la planificación en base al déficit o para cubrir esta disparidad. Entonces hay un montón de detalles, de esto que les decía, de los detalles burocráticos y técnicos, en lo que está bueno que los profesionales y los no profesionales nos empecemos a meter para poder dar alternativas viables y opciones que sean más específicas y no tan generales de lo que podemos proponer y exigir. Pero para eso hay que participar y para eso hay que estar. Como estuvieron las arquitectas ahí, no sé, también ahí desde el área profesional, pero distintas organizaciones estuvieron empezando a meterse un poco más y exigiendo cosas desde lo que sabe cada uno. Entonces, bueno, ese era mi aporte y bueno, gracias. Espero haber participado. Yo soy integrante del colectivo de arquitectas, la arquitecta Klein acá en segunda fila también. Somos un colectivo que se armó en la pandemia
viendo un poco por ahí la aceptación de la matrícula de un montón de cuestiones con las que nosotros pensábamos que habíamos acordado hace rato que no podían ser. Una era que la costa debía ser pública y que no se debía continuar con rellenos sobre los arroyos. Eso nosotros creíamos que estaba consensuado, pero de repente el sentido común empezó a cambiar. Y empezaban a aparecer concursos de ideas y cuestiones que con terminología que nos era afín estaba diciendo absolutamente lo contrario. Bueno, ahí nacimos. Yo ahora voy a hablar en términos propios, porque no tenemos una agenda específica sobre el tema arbolado y verde, pero bueno, sí desde una mirada profesional de arquitectos y urbanistas, entonces esa va a ser como un poco por ahí mi aporte. Me traje unas cosas anotadas, me voy a poner los anteojos para no irme de mambo con el tiempo y demás, pero bueno, la primera era que está claro que en términos ambientales el área metropolitana de Buenos Aires, en un contexto de cambio climático, tiene dos problemas graves mencionados en tu informe, que además se relacionan directamente con la planificación urbana de la ciudad y la arquitectura. Uno es el riesgo de inundaciones y el otro es el calor, las altas temperaturas. Informes, como también algunos citas vos, Camiglioni, Barros, Codiñotto y un montón de documentación técnica que traslada los aportes que tienen el IPCC y demás al contexto local y que nos muestran que va a haber más lluvias intensas, que va a haber más sudestadas, que el anticiclón del Atlántico por este aumento de temperaturas se está moviendo hacia el sur, con lo cual vamos a tener más vientos del cuadrante este, y que además el nivel del mar va a subir y el estuario del Río de la Plata está directamente relacionado con el nivel del mar. Todas estas cuestiones ya son datos, o sea, no es una cuestión que podamos debatir demasiado. Y con el calor pasa lo mismo, otro tema que ustedes tocan. Las temperaturas promedio del planeta van a aumentar, las temperaturas promedio del área metropolitana van a aumentar, los eventos extremos, o sea, días con temperaturas, lo que se llama olas de calor, también va a haber más, y Buenos Aires y el área metropolitana sufren los efectos de la isla de calor urbana. También es algo que está medido. En el año 1999 salimos con alumnos de posgrado en la Facultad de Arquitectura a medir la isla de calor, y eso es un efecto que ya está, que la colocó, digamos. Y sobre todo, bueno, después por ahí quería profundizar un poquito más sobre estas dos cuestiones en relación a lo del planeamiento y de arquitectura, pero lo que sí está claro que esto tiene que ver con cómo diseñamos las ciudades. Y que, como también decías y decían, es algo que tenemos que empezar ya, porque ya está, y además las ciudades se planifican a largo plazo. Yo vivo en una casa que tiene 80 años, no sé cuánto hace que están construidos los lugares donde viven ustedes, pero transformar una ciudad lleva mucho tiempo y mucho dinero. Y parecería que por lo menos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no estamos yendo en ese sentido. Que decimos que vamos en ese sentido, pero no vamos en ese sentido, y eso creo que es muy preocupante. Esto, como también mencionaron, requiere interdisciplina, requiere participación, requiere transversalidad. Por eso me parece súper interesante lo que propones de empezar a trabajar en conjunto, porque si bien nosotros como colectivo de arquitectas le pusimos muchísima pila, la verdad que es muy desgastante. Y además perdemos siempre, o sea, perdemos todas las batallas. Entonces, seguir sumando actores y seguir siendo más los que tratamos de levantar una voz de que no es así y que hay otras posibilidades y que recuperar la naturaleza en la ciudad es un beneficio para todos y todas, y que además de ayudarnos a mitigar los efectos del cambio climático y otro montón de beneficios, tendría que empezar a hacer algo que esté en la agenda muchísimo más presente. Yo decía que tiene que ver con la planificación urbana y la arquitectura porque, bueno, las islas de calor tienen que ver con escasez de arbolado, escasez de grandes espacios verdes que permitan el refrescamiento, con el tipo de materiales que se usan en las ciudades, materiales con alta inercia térmica, materiales que acumulan calor, asfalto, ladrillo, hormigón y encima de colores oscuros, asfalto negro, ¿sí? Eso acumula calor, ese calor, la ciudad no se enfría. Eso es lo que pasa, sobre todo en las noches de verano. Acuérdense, este enero que ustedes decían, si yo me traslado a Pilar, al Tigre, la temperatura bajó, yo me puedo poner hasta un saquito, pero en Buenos Aires no se enfría nunca, porque a los materiales que usamos falta sombreado de árboles, que además producen evapotranspiración, o sea, son mucho mejores que un techo, porque además de enfriar por sombreado, enfrían por evapotranspiración. La contaminación del aire, que no permite que ese calor salga, la falta de brisas, que tampoco permiten que se, digamos, disperse la temperatura,
Y me falta la forma de la ciudad. La forma de la ciudad hace que haya más radiación solar que pegue en más superficies, que además son superficies con alta inercia térmica. El calor antropogénico, el calor que generamos con los aires acondicionados porque hace mucho calor, se queda, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones es competencia de nosotros, en gran parte, y es ahí donde tenemos que cambiar un montón de paradigmas. Y lo mismo con las olas de calor, ¿sí? Más parques, más corredores verdes, más superficies permeables, con las inundaciones, más superficies permeables, más corredores que retengan, que ralenticen el agua de lluvia. Pensaba en el Maldonado, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre estrategias verdes, claro, de soluciones basadas en la naturaleza para el Maldonado. El potencial que tiene eso, que lo estamos perdiendo, porque ahora sí vuelvo a las políticas públicas de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad recibió playas ferroviarias, recibió el borde costero. En todos los casos, el verde es es lateral, es casi un residuo, pero no me gusta la palabra. Marginal, exacto. 65% público, 35%. Siempre la prioridad es la renta, es la economía. La economía que además no nos redunda en ningún beneficio al ciudadano de a pie. Y además te lo venden como que te están dando algo. Creo que otro de los motivos por los cuales nos enojaba tanto Costa Salguero es porque nos decían, pero mirá lo que hay ahora. Y yo te voy a dar parquecito al lado del Starbucks. Y nosotros decimos, no, eso es de todos los ciudadanos y además de todo el área metropolitana y de todos los argentinos. Necesitamos un gran parque ribereño. Con actividades puede ser, pero de vuelta, otro mito, que para que un espacio público y verde sea vital, necesitamos ponerle otros usos que además siempre son privados: gastronomía, hotel, oficina, vivienda de alta gama, porque aseguro que no da el presupuesto para que ninguno de nosotros vivamos en esos lugares. Y sabemos que no es verdad. Otro mito que hay que derrumbar. El verde, o sea, ¿cuándo vieron que el Central Park tenga en el medio un montón de actividades, de hoteles para garantizar la vitalidad? ¿Sí? Y si querés ponerle funciones, pues hay un montón de funciones públicas que necesitan espacio. Polideportivos, no sé, escuelas, lugares de encuentro para ancianos. Inventá, pero no me pongas siempre la misma solución, que se repite en absolutamente todos los casos, ¿sí? Había algo más que quería decir, porque a mí la Secretaría de Planeamiento Urbano me pone de tan mal humor que no me acuerdo cuál era. Esperen. ¿Qué otra cosa dice siempre? García Rey. Sí, la mixtura de usos. Usó el feminismo también. Ah, eso. Claro, que nosotras, las mujeres, necesitábamos espacios controlados, porque además la otra cuestión de todo esto es que todos estos espacios verdes que teóricamente son públicos pasan a ser la expansión de las mesitas del bar, las vistas del hotel, digamos, ¿no? Pero que nosotros las mujeres necesitábamos eso. Fue como, realmente es como muy ofensivo a veces, ¿no? Pero bueno, creo que paro acá, pero la idea era esa, empezar a tratar de incluir un sentido común distinto, que no nos roben las palabras, que no nos roben los conceptos, que podamos seguir tratando de defender una ciudad que sea de verdad para todos y todas y que sea de verdad más verde. Necesitamos recuperar la naturaleza en Buenos Aires, porque además de mitigar los cambios climáticos nos da un montón de otros beneficios. No nos necesitamos ir a vivir a un country, traigamos el arbolado. ¿Qué es lo más lindo que desde tu ventana ver un árbol con pajaritos, con mariposas, en vez de un frente de cemento? Por esa vamos. Muchas gracias por invitarnos acá desde Eco House y desde CEM, estamos muy agradecidos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Me parece que no, pero sí. Me parece que no, pero sí. Bien, por lo menos desde Eco House nos gusta pensar dos vías de trabajo, ¿no? Una es la privada y otra es la pública. Entonces, para contaros un poco lo que hacemos, por lo menos en nuestro espacio de trabajo y vida comunitaria acá en Palermo, programamos talleres de huertas urbanas. Y por más que parezca un poco trivial, es un buen lugar para empezar a cultivar una cultura que justamente esté más atenta a todo lo que ocurre en la ciudad. No es lo mismo que talar un árbol en la vereda de tu casa si vos dentro de tu departamento no tenés ninguna especie,
que si vos con tu huerta, en tu balcón, el lugar que tengas para suculentas adentro de tu casa, veas el verde desde adentro y te hace más ruido cuando salís y pasa algo que no estás viendo más. Cuando talan un árbol, justamente, se le roba a las generaciones futuras de un patrimonio. Esa es la segunda cosa que también pensamos mucho. Las ciudades, o por lo menos los decisores políticos que hoy en día están en el poder, en general no representan a la juventud. ¿Por qué? Porque tienen en general más de 40 años, más de 50 años. Entonces se les complica, y perdón acá a las personas mayores. Está metiendo el problema. Por eso estamos muy contentos de que nos inviten a estos lugares en los que hay personas mayores con mayor poder, para que nos escuchen y para que vean un poco la perspectiva. Y está bueno que esto se dé, porque más allá de que sí, hoy esta política pública a largo plazo se está pensando desde una perspectiva justamente a largo plazo, en general por los sesgos más personales, uno tiende a pensar la ciudad desde cómo uno la vive y le cuesta más pensar la ciudad desde cómo otras personas la viven. Entonces, en ese sentido, justamente, que nosotros agradecemos el día de hoy y también pensamos, ¿no?, que es nuestra responsabilidad como juventud salir a luchar por lo nuestro de alguna manera, políticamente, y eso es lo segundo que quería contar. Cuando se ve Costanera Sur o Costanera Norte, primero que nada hay que hacer un paréntesis y decir que no hay una ley de humedales a nivel nacional, porque si hubiera una ley de humedales se protegerían los espacios verdes que hoy en día no están siendo protegidos. Entonces, ese marco normativo que a nivel nacional nos impacta hoy a nivel local, bueno, hay que salir a defenderlo desde el punto de vista político. ¿Cómo? Activamos y marchamos. Porque todo el poder económico que no tenemos las juventudes, todo el poder político que no tenemos las juventudes, lo salimos a buscar a la calle y ganar en la calle. Porque es el lugar donde hay visibilidad. Y es justamente donde se transita la vía pública, que es mucho mejor si el arbolado urbano está en calidad y en condiciones. Entonces, por ejemplo, creemos mucho en el valor delegado, ¿no? Y esto, desde las juventudes por lo menos, pensamos mucho en las juventudes futuras. Siempre que hablamos de 2050, de 2080, qué va a pasar en 2030. Y cuando plantamos un árbol, no tanto lo pensamos en nosotros mismos, sino en las personas que están por venir. Porque acá por ahí la licenciada en paisajismo me puede contar un poco mejor cuánto tarda un lapacho rosado en crecer hasta tener un valor ecosistémico. Más o menos. No sé si un lapacho rosado, ¿no? Pero digo en general las especies nativas. Depende, bueno, eso es algo interesante, porque, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora para la Municipalidad de Lanús. Hicimos en un espacio que era un espacio ferroviario, se recuperó por la municipalidad y nos llamaron a mí y a una compañera para hacer el parque, hacer el diseño del parque. No fue participativo, pero pensamos en poner la mayor cantidad de especies nativas y es impresionante, que también lo vimos en el Parque de la Estación, cómo el efecto es casi instantáneo. Yo tenía las plantas que estaban bajando del vivero y ya tenía mariposas. Es así, es re loco, pero a los 3 meses las plantas crecidas de una manera impresionante, con una diversidad de fauna local que no se puede creer. Entonces, no es tanto, tal vez con el árbol, también a lo que le llamamos un valor ecosistémico, porque una cosa es la copa del árbol y los beneficios que da, la frondosidad de su copa, y otra cosa es la floración o ser la base para que una mariposa ponga sus huevos o para que se alimente, y eso es mucho más rápido y eso lo tenemos casi instantáneamente, por eso está bueno. Sí, justamente ahí para sumar, cuando hablamos de esto de las huertas urbanas o incluso de especies herbáceas en los balcones, imagínense que en vez de salir al balcón y ver todos edificios grises oscuros, vemos que todos los balcones de la Ciudad de Buenos Aires, de todos nuestros vecinos y vecinas, tienen floraciones y distintas especies en sus balcones y es verde. Cambia también la fisionomía de la ciudad y cambia también nuestras formas de relacionarnos con el resto de los ciudadanos, ¿no? Yo pienso diferente de la persona que está en el edificio del lado. ¿Por qué? Porque comparto valores al tener una huerta. Cuando un amigo, y esto sube en Instagram, o una amiga sube en Instagram que su balconcito tiene flores, me pone contento y pienso que no estoy tan solo en esto de luchar justamente por una realidad que sea más acorde a lo que queremos desde las juventudes en las ciudades. Entonces, para recapitular un poco, trabajamos la parte privada, porque después es pública, y a partir de ahí construimos un consenso en conjunto para salir a luchar por lo que nos pertenece, lo que la Constitución en su artículo 41 nos garantiza. Muchas gracias por invitarnos a esta reflexión y a ustedes por haber venido a compartir estas reflexiones y lo que sigamos charlando.
después porque yo haría como una disquisición de dualidades conducentes que tienen que ver con que toda ciudad es una construcción política en la cual quienes tenemos servicios técnicos para poder transformar esas decisiones políticas en una realidad tenemos que estar sometidos a esas decisiones políticas. Respecto al arbolado urbano, para tener un buen arbolado urbano primero hay que tener la decisión política de que ese arbolado urbano sea de tal o de cual manera. Y después quienes somos especialistas en poder planificarlo, diseñarlo, desarrollarlo, tomaremos esas decisiones políticas para aplicarlo. Claramente el gobierno de la ciudad tiene decisiones que no van de acuerdo a tener el mejor arbolado posible que podría tener esta ciudad. No es necesario ser un técnico para verlo, sino que es evidente, caminando por las calles de la ciudad, la mala situación del arbolado, más allá de la relación tan mal distribuida de exóticas y nativas. En todo caso, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de recursos humanos capacitados para poder decidir técnicamente cualquier tipo de planificación de un arbolado de la forma más seria en términos científicos, técnicos, operativos, y que también es el lugar donde concentra la mayor parte de recursos humanos para desarrollar los procesos de la construcción política de qué arbolado necesitamos, donde indudablemente, quienes me conocen lo saben, es que yo creo que todo el espacio público debe diseñarse a través de procesos participativos y las excepciones son donde no se podría por situaciones particulares. Y el arbolado público necesariamente tiene que estar incluido en procesos que no sean solo del momento que se decide que plantar, porque en la ciudad casi todas las acciones que hay que desarrollar no son solo el acto concreto de la obra, sino la gestión posterior. Y discutir la gestión es lo que requiere de un involucramiento colectivo para que lo sintamos de manera comunitaria, con pertenencia colectiva, con apropiación del espacio público que deje de ser de nadie para ser de todos, y es una batalla ideológica. Porque a veces pareciera que se simplifica en la discusión entre profesionales o técnicas sobre qué especie pongo, cómo la pongo, cómo lo podo, y en realidad eso es un medio como la del patio trasero, porque ya sea diseñar las calles, los espacios verdes, son decisiones políticas. La puede tomar uno, un asesor político funcionario, la puede tomar un profesional, como diseño de autor, o pueden ser proyectos colectivos cuando, además por mucho de lo que se dijo acá, del cual adhiero todo lo que se expresó, requiere de solidaridad con el futuro. Digamos, si yo planto un palo hoy, con la esperanza de que eso sea un árbol, para prestar los servicios ambientales que requerirán, según la especie, 15, 20 años en plenitud, tengo que hacerlo con una manera de pensar hacia lo que vendrá sin el egoísmo de un beneficio directamente que me involucre en la actualidad. Y para poder poner ese palo, que a futuro sea ese árbol que necesitamos todas las personas que vivimos en esta comunidad, tiene que estar bien gestionado después que se plantó. Tiene que haber sido sustituido bien el sustrato para que sea donde se alimenta ese árbol de nutrientes y no que sea la tosca compactada que no se pone el árbol y no se mira que hay que sustituir de una manera sostenible con suelos orgánicos artificiales para que ese árbol pueda tener los nutrientes necesarios, que crezca recto, que crezca sano, y que no solo sea una cuestión que una empresa privada lo cuide, sino que haya todo un proceso colectivo de valorización, de saber qué esperamos de ese árbol, cuándo les van a hacer sus primeras flores, cuáles van a ser sus primeros frutos, su primera sombra, las aves, mariposas, vaquitas de San Antonio, todo el zoológico que puede traer ese árbol que previamente ya sabemos. El diseño contemporáneo no es solo diseñar estéticamente las plantas, sino qué animales queremos que vengan. Entonces yo elijo cuando puedo hacer un proceso participativo en una calle, con los espacios vacíos, donde podemos decir con la gente, ¿qué arbolado queremos en la puerta de nuestra casa? ¿Queremos traer mariposas amarillas, anaranjadas, rojas? Porque vamos a elegir qué mariposas queremos traer, además de qué flores queremos tener, qué frutos que van a traer, qué pajaritos, que además esos pajaritos van a comer estas mariposas. Y eso genera una ciudadanía con conocimiento ecológico.
esta cuestión de que si las personas fuéramos a plazas o a arbolado en nuestra vereda, donde veríamos interacciones ecosistémicas como algo cotidiano, y no porque lo vemos en la National Geographic o porque nos lo cuentan en un manual en la escuela, sino que como sucede en el Parque de la Estación y en otro lugar de flora nativa, que los niños van con las abuelas y los abuelos a ver estas cosas antes que se les enseñan en las escuelas, genera una apropiación, una sensibilidad, y empiezo a exigir otra calidad de la gestión, que me devuelva algo que tenga que ver con esta vara más alta, ¿no? Situaciones donde, los casos donde hay flora nativa en la ciudad generalmente ha sido por movimientos vecinales que le arrancaron la decisión política al actual gobierno, y esa gente dice, y si acá con todo esto en tan poco tiempo se llenó, a 3 cuadras del shopping Abasto estamos viendo pájaros carpinteros, y donde no se veía una mariposa se ven 30 especies diferentes de mariposas, ¿por qué las calles no son iguales? Entonces, ¿y por qué otras cosas? Entonces después podés llevarlo a isla de calor, a la calidad del aire, a la contaminación acústica. Y el arbolado como sistema, con los corredores, los grandes parches que son las plazas conectadas con los corredores de las calles, pensándolo desde la ecología del paisaje, son además el principal, como sistema, ¿no? El principal atenuador de los males urbanos. Ralentizan la caída del agua de lluvia, como dijeron, la provisión de sombra, contrarresta el efecto de calor, atenúa la contaminación acústica, absorbe todos los tóxicos que tenemos en el aire producto de la quema de combustible fósil, que es la principal manera en que nos movemos en la ciudad, pero además de soluciones ambientales, nos presta servicios paisajísticos. Esta cuestión, no solo algo ecosistémico, porque entendemos la naturaleza y no la vemos como algo lejano y que nos desagrada, ay, los bichos, no, que además lo podamos observar, valorar, entretener. Hay una anécdota que se repite en varios lugares, que un niño de 4 o 5 años va persiguiendo una mariposa en el Parque de la Estación o en la Plaza Tinente, y de golpe baja un pajarito, pica la mariposa y se la muerde. El niño empieza, ¡ah, se comió la mariposa! Entonces la madre le explica, bueno, en realidad esta mariposa, hay muchas mariposas, algunas van a generar descendencia, otras van a ser alimento para que ese pajarito pueda estar, porque el pajarito en realidad no se la comió, la agarró y le llevó el nido a sus pichones. A ver dónde podemos ver que acá sea otra mariposa. Entonces empieza a dejar de ver a la fauna como mascota, sino como naturaleza, en donde hay interacciones, donde hay cadenas tróficas, alimentarias, donde se empieza a valorar que todos esos seres vivos son parte de unas relaciones equilibradas que hemos roto y que aprendimos a romperlas, y que ese atractivo construye otra ciudadanía. Dejamos de ser habitantes para ser ciudadanos. La pelea es política. Creo que lo que hace el Centro de Estudios Metropolitanos con todos sus informes nos sirven para muchas de las cosas. El Frente Ambiental Nuevo Encuentro nos sirve para encontrar argumentos para también salir a militar estas cosas, y que los distintos nichos donde hay vecinas y vecinos peleando por estos temas, desde ONGs, grupos vecinales sin organización formal, es que la principal tarea es sensibilizar. Informar no alcanza, a pesar de la desinformación generalizada del gobierno de la ciudad, para que con mucho marketing la destrucción no para. A pesar de cómo nos van a bombardear cuando adelantaron el eje de la campaña 2023, es poder dar información que sensibilice, que valore, y que alguien que reciba esta información le motive a hacer un rol activo. No solamente mirar por las redes, porque parece que a veces hay gente que milita por las redes y cree que está haciendo un gran servicio, pero hay que salir a juntarse con otras personas. Construir solidaridad, construir comunidad, pelear por el arbolado público, es pelear por la calidad de vida de las personas, y no es un tema menor, no es un tema de jardinería. Bueno, adhiriendo a todo y con con esto que yo agrego, me parece que parte de la propuesta, y que es muy interesante, es que además nos devuelvan opiniones críticas, lo que se les ocurra a partir de las cosas que les compartimos recién. Muchas gracias. Gracias por venir. En el marco de esta actividad he ido hablando con distintos profesionales, colegas y compañeros que, bueno, tal vez no pudieron estar presentes, pero que vienen trabajando en este tema, y
me puso contenta. Recién hablaba con algunos compañeros que están acá en el panel de empezar a articular estos temas en alianzas. Creo que las alianzas muchas veces en el debate público tienen una fortaleza, sin desmedro de lo que una institución puede hacer en forma individual, pero tienen una fortaleza importante al momento de ser escuchados. Empezamos el trabajo en este documento específicamente de arbolado urbano, pero ya teniendo un recorrido. El año pasado desde el CEM hicimos un trabajo sobre espacios verdes públicos, donde, como sabrán, es un tema de debate público en la ciudad, la escasez de los espacios, la falta de distribución cualitativamente y cuantitativamente en los barrios de la ciudad. Y a partir de eso empezamos a profundizar, si se quiere de algún modo, en esta temática que es arbolado y los beneficios que tiene esto en la ciudad. El documento no lo voy a detallar porque está en la página, lo pueden descargar, pero sí me gustaría mencionar algunos puntos interesantes que descubrimos en esta sistematización de la información. En primer punto, bueno, tratar de desmitificar el tema del arbolado como el arbolito. Bueno, planto un arbolito o planto arbolitos en una vereda. Creo que el arbolado público fundamentalmente es como, ¿vieron el bosque nativo para una provincia que tiene mucho bosque nativo? Realmente el árbol urbano tiene beneficios concretamente en el entramado ecosistémico de una ciudad que apuntan desde calidad de vida por salud de la población, porque disminuye el estrés, porque la mayor parte de las actividades recreativas las hacemos en parques y plazas. De hecho, lo vimos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Lo que todos vivimos cuando pudimos salir. Bueno, los parques y las plazas realmente se llenaron de gente. Y los parques y las plazas no son solamente la cobertura vegetal del pasto, es también el entramado que tiene en el arbolado que está presente y en otro tipo de vegetación que está presente en un espacio verde. Entonces, salud es uno de los beneficios. El tema climático, que no es un tema menor, y digo esto como una estrategia de adaptación climática para la ciudad, de la que tanto se habla y que se arman muchos documentos sobre objetivos climáticos para la ciudad de Buenos Aires, pero que después muchas veces dejo como inquietud, eso no se traduce en la política real, en este caso es lo que tiene que ver con arbolado público. Nosotros en el documento hacemos referencia a algunos datos muy concretos. La ciudad en los últimos 2 o 3 años elaboró evaluaciones técnicas muy interesantes sobre la variabilidad climática y adaptación y sobre los cambios que va a tener la ciudad de Buenos Aires en la temperatura, digamos. Esto se traduce en cómo vamos a vivir los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué efectos vamos a tener respecto a olas de calor? Que ya las tenemos, no es que vamos a tener. De hecho, no sé si se acuerdan que en enero tuvimos una semana que fue un pico tremendo, casi de 40 grados, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el AMBA también. Y esos fenómenos extremos están estudiados y diagnosticados por organismos técnicos de la ciudad de Buenos Aires, pero que después eso no se traduce en una política real. Para que se den una idea, menciono esto porque me pareció muy interesante como dato concreto. Se hicieron estudios cualitativos respecto, por ejemplo, de la temperatura superficial en el ambiente, en la vereda, en el pavimento, y hay diferencias de casi entre, no sé, en la vereda casi de 15 grados abajo de una canopia de un árbol, y bueno, esa diferencia me refiero a la reducción de la temperatura de calor, y en el pavimento aproximadamente 20 grados, o sea que el arbolito tiene una implicancia mucho mayor, sobre todo en una ciudad donde pareciera ser que se cementa un poco más de lo que se diseña desde lo paisajístico, ¿no? Y acá también agrego la cuestión de la mirada ecosistémica y la biodiversidad del arbolado. Y digo esto porque, otra vez, no es plantar un arbolito, digamos, la riqueza de la biodiversidad en la presencia de una ciudad, está dicho por la Organización Mundial de la Salud, es vital para la calidad de vida, porque las nativas
acá hay gente que, bueno, tiene experiencia y también gente que está allí sentada en el trabajo con nativas en la ciudad. Tienen una presencia y un enriquecimiento de pájaros, de aves, de mariposas, que muchas veces son cuestiones en la agenda pública, obviamente, ¿no? Que hay otras más importantes y que son como marginales, pero que en la mirada global de una planificación urbana no es menor. De hecho, por ejemplo, hay estudios del CONICET que hablan sobre las islas de calor en la ciudad, que son los fenómenos que se generan digamos, en el mismo territorio, diferencias medias en distintos barrios, ¿no? Donde se advierte que, por ejemplo, la zona sur de la ciudad, que es donde se estaba pensando en planificar todos estos emprendimientos inmobiliarios de megatorres, las islas de calor en los próximos años van a aumentar. Y en esta elaboración del documento me encontré con algunas preguntas que charlaba con colegas, que me decían, pero no entiendo cómo es que va a aumentar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a aumentar la ola de calor en los barrios de la ciudad del sur, si es donde más espacio público verde hay? Bueno, justamente la problemática es que ese espacio público verde no está en el mantenimiento adecuado, la cobertura vegetal es escasa y es lo mismo como que no estuviera. O sea, la presencia de cemento, sobre todo porque es una zona portuaria donde hay presencia de hormigón, de asfalto, hace que estos fenómenos de islas de calor en determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires vayan a aumentar. Entonces acá se generaba un poco lo que decía Matías de la desigualdad en la planificación. Otro dato interesante, también dato oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el censo de arbolado, de cobertura vegetal que se hizo hace 2 o 3 años, menciona que los barrios de la ciudad que más densamente poblados están, un poco se repite lo mismo que el fenómeno de espacios verdes, Villa Crespo, Balvanera, San Cristóbal, son los barrios que menos presencia de arbolado tienen. Por lo tanto, nuevamente hablamos de una desigualdad y repito, por último ya termino, repito esta cuestión de la desigualdad porque hoy hay muchas organizaciones o varias organizaciones que vienen trabajando sobre el tema del arbolado, realizando inventarios, evaluando. Hace poquito hay 2 organizaciones, Basta de Mutilar y Casco Histórico Protege, y seguramente hay otras que acá también están presentes. Estuvieron haciendo algunos relevamientos mostrando que las plantaciones, por ejemplo, que se hicieron en el 2020-2021, hoy son árboles que están casi muertos en Parque Centenario, si mal no recuerdo, o Parque 3 de Febrero. Por lo tanto, le agregamos una cuestión más al arbolado público, hablamos de biodiversidad, hablamos de variabilidad climática o mirada de ecosistema, y le agregamos la profesionalización de las áreas que trabajan en este tema. Fundación Ciudad en los últimos años elaboró algunos documentos que hablan sobre la terciarización de estos servicios y que muchas veces la poda, que parece algo muy, no sé, está minimizado, la poda como tanto la plantación o la mirada en la plantación está realizada no siempre, repito, pero muchas veces por empresas y con ausencia de profesionales que se dedican a estos temas, ¿no? De hecho, las universidades, muchas universidades tienen una presencia importante trabajando en este tema, cada vez más hoy en conexión con los municipios. Entonces me parece que es un tema, bueno, ya les digo, que tiene muchas aristas. Creo que es importante poder apropiarnos de los árboles, justamente no por propiedad, porque creo que hay un valor público importante que es de todos, y que si queremos realmente tener una ciudad con mayor calidad de vida, no solo es el crecimiento de los espacios verdes, sino que esos espacios verdes tengan el adecuado diseño y planificación. Mucho se habla, o hoy también se está hablando mucho sobre biocorredores, no solo en los papers académicos, en otras partes del mundo hay ciudades como por ejemplo Madrid o en Brasil que se está diseñando la ciudad con una planificación de biocorredores urbanos, ¿no? Por eso me parece que es un tema, bueno, que todavía queda un montón para poder debatir y me parece interesante que podamos
repito, nuclearnos, intercambiar ideas y bueno, generar este espacio de articulación. Eso, gracias.